propósito de lo que mencionábamos hace un rato, de las situaciones o del aprovechamiento que hacen determinados gobiernos a la condición de la declaratoria del estado de emergencia. Miren, una de las situaciones que afectan hoy a la República de Haití es con relación a obras que se iniciaron en gobiernos anteriores, algunas de las cuales no están terminadas y algunas de las cuales incluso vinculan a exfuncionarios del gobierno de la República Dominicana. Y allá ocurrió lo que aquí se practica, pero aquí se practica de una forma, o se practicaba de una forma mucho más efectiva, porque los últimos gobiernos que hemos tenido han tenido el control del Congreso Nacional, por lo tanto pueden apelar a la legalidad. En las declaratorias de emergencia. En Haití, como tienen un gobierno parlamentario donde tienen que nombrar un primer ministro, el primer ministro tiene que nombrar el Congreso, generalmente el Congreso, el presidente de turno no tiene, sí, y el presidente general de turno generalmente no tiene mayoría congresional. Algunos genios de la República Dominicana fueron los que le dijeron al presidente de Haití de entonces: mira, en República Dominicana existe una figura que se llama declaratoria de emergencia para situaciones de emergencia. Y aquí en Haití hay situaciones de emergencia porque ustedes sufrieron un terremoto en el año 2010 y posteriormente entonces hay que realizar obras y entonces vamos a decir con una especie de emergencia constante. Y yo no sé si lo hicieron por decreto o lo hicieron mediante a través del Congreso Nacional, pero se utilizó la figura de las declaratorias de emergencia como un mecanismo para contratar obras de grado a grado, para contratar obras sin licitación pública. Donde habían ingenieros dominicanos. Exactamente, por eso ustedes ven que hoy en Haití hay una situación de sometimiento a la justicia, de protesta de parte de la población, de que si hubo irregularidades con determinadas obras y de obras que se iniciaron y no se terminaron y de obras que fueron contratadas de grado a grado y de obras que incluyen a contratistas dominicanos, algunos del sector privado, otros del sector público. Porque le dieron la idea, y la idea surgió de aquí, de que la figura de la declaratoria de emergencia es efectiva en determinadas situaciones. Repito, aquí en la República Dominicana no ocurre tanto así porque, bueno, por un lado tenemos un poco más de fortaleza institucional que Haití y por otro lado tenemos un gobierno presidencialista cuyo partido en el gobierno ha tenido la suerte, o no la suerte, bueno, ha tenido la habilidad para agenciarse la mayoría del voto de la población para conseguir entonces mayoría congresional, y ha ocurrido con los últimos 3 presidentes que hemos tenido en las últimas 5 gestiones presidenciales. En Haití no es así, y Haití es mucho más desorganizado, ya ustedes saben. Otro tema que quería tratar brevemente es que hoy veo que el Banco Central vuelve a emitir otro comunicado, o no otro comunicado, sino otro artículo de orientación a los actores económicos en torno a la situación de el panorama internacional en materia económica y la influencia que pudiera tener en la República Dominicana. El pasado viernes, el Banco Central, el jueves o el viernes, el Banco Central hizo público también un comunicado acerca de la situación fuera del país, acerca del impacto que pudiera tener la guerra de China y Estados Unidos, y hoy lo está haciendo otra vez para alertar a los actores económicos que no se prevén riesgos de situaciones incómodas en el territorio dominicano a propósito de lo que está ocurriendo fuera del país. Ahora, el hecho de que se haya hecho 2 veces consecutivas una publicación de página abierta de parte del Banco Central, por un lado pudiera tener la intención de tranquilizar, pero por otro lado entonces pudiera ser que intranquilice, porque ya ustedes lo informaron la semana pasada, ya se dijo que ciertamente los fundamentos macroeconómicos de la República Dominicana son suficientes como para garantizar que aquí hay estabilidad. Hoy otra vez, para que se publique o salga, se dé a conocer mañana o tal vez en el transcurso del día de hoy a través de los medios de comunicación, un artículo amplio relativo al panorama internacional y a la influencia que pudiera tener en la República Dominicana en la situación económica externa, y al hecho o la ratificación del Banco Central de que los fundamentos macroeconómicos de nuestro país nos permiten superar cualquier tipo de riesgo en esa situación. Bueno, presenta unos números interesantes las autoridades monetarias en el sentido de que las reservas internacionales netas de la República Dominicana están sobre los 8.200 millones de dólares, y que incluso eso, si se extrajeran los un poco más de 1.000 millones de dólares de entradas recientes de recursos de los bonos soberanos, como quiera estaría en una situación cómoda, porque tendríamos o estaríamos por encima de los 7.000 millones de dólares en reservas internacionales, lo que equivale a más de 3 meses o más de 4 meses de importaciones
dominicanas. Los parámetros internacionales establecen que los niveles de reservas internacional de un país son suficientes siempre que superen o que alcancen para cubrir el equivalente a 3 meses de importación. Por ese lado estamos bien. Por otro lado, dice el Banco Central que la devaluación monetaria que se observa no es una devaluación tan alta, que la devaluación en lo que va de este año, la depreciación de nuestra moneda es de 1.8%. El dólar se está cotizando a 51.20, 51.25 en los bancos comerciales, en las agencias de cambio, creo que 51, sí, el viernes estaba en 51.25. Bueno, que la devaluación en igual periodo del año pasado, en los primeros 7 meses del año pasado, estaba ya en 2.9%. Quiere decir que entonces la devaluación en lo que va de este año ha sido menor en términos comparativos. Hace referencia también a que este año el nivel de depreciación va a ser de alrededor de un 3% y que ese 3% está acorde con lo que se estableció presupuestalmente durante este año, y eso también es menos de lo que se devaluó la moneda el año pasado. Muy bien, bueno, excelente. Que la inflación se mantiene controlada por debajo del 2%, cuando la estimación para este año es de una inflación de 4% más o menos 1%, entonces está por debajo del mínimo inferior programado por las autoridades monetarias y las autoridades fiscales de la República Dominicana. Entonces, dada esa situación, el Banco Central estima que la economía de la República Dominicana marcha bien, que se espera que posiblemente se produzca algún tipo de reducción de las tasas de interés en lo que resta de año en la Fed, en lo que se conoce como el Banco Central de los Estados Unidos, y que aquí ya se le bajaron 75 puntos básicos a la tasa de política monetaria, lo cual se suma a la liberación de recursos del encaje legal, que dice el Banco Central que hasta el 25 de agosto, desde que se hizo esa colocación de recursos a finales de mayo, hasta ahora se han desembolsado alrededor del 45% de los recursos de los poco más de 34 mil millones de pesos del encaje legal que se puso a disposición de la banca, y que se espera que en lo que resta de año ese dinero se termine de colocar, pero que aparte de los 15 mil millones de pesos que han colocado del encaje legal, de recursos del encaje legal, la banca en préstamos a diferentes sectores, pues también de recursos propios de la banca, o sea, de la operatividad de la banca en sí misma, que no son del encaje legal, se han colocado también en lo que va de año poco más de 15 mil millones, o sea que la colocación de financiamientos o de dinero en forma de préstamos es de más de 30 mil millones de pesos en lo que va de este año. Ahora, en los cuadros que presenta el propio Banco Central indica que la cartera de crédito en el país ha crecido un poco más del 9%. El año pasado, a esta misma fecha, había crecido más de un 11%. Quiere decir que como quiera ha habido una desaceleración en cuanto a la demanda de crédito, y esa desaceleración se traduce en una desaceleración de nuestro crecimiento económico, que al cierre del primer semestre fue de 4.7%. Recordamos que el año pasado, al cierre del primer semestre, la economía creció a ritmo de 6.7%. Dice el Banco Central que también, dado y así como finaliza su exposición, finaliza el artículo que publica en este día, que dado que los fundamentos macroeconómicos en el país están bien sustentados y que las medidas preventivas que se han tomado en términos de política monetaria son acertadas, pues hace una invitación a los inversionistas internacionales a que pueden venir a la República Dominicana, o que pueden invertir en capitales dominicanos, ya sea mediante emisión de deuda o mediante inversión en diferentes áreas productivas de bienes y servicios en la República Dominicana, porque la estabilidad macroeconómica está garantizada. Qué bueno, qué maravilla. Eso es importante, eso es positivo. Ahora, el resultado en términos de crecimiento de la economía es de una desaceleración. Aún así, el Banco Central informa que los organismos internacionales colocan la estimación de crecimiento del país en 5. El Banco Central indica que los organismos internacionales colocan a la República Dominicana en una estimación de crecimiento de un 5.3% para este año, lo cual es menos que el 7% a que creció el año pasado, pero es más que el crecimiento de todos los países de la región, tomando en cuenta que algunos de ellos incluso ni siquiera van a tener crecimientos o pudieran entrar en recesión, como el caso de México, como el caso de Argentina, como el caso de Brasil.
hay varios países que van a sufrir, no solo, o de Nicaragua, no solo una desaceleración de su crecimiento o un crecimiento cero, sino también una recesión económica, lo cual indica entonces que nosotros no estamos tan mal en materia macroeconómica, aún con las dificultades que se están enfrentando, aún con los indicadores en efecto de desaceleración, aún con un elevado nivel de endeudamiento que todavía se torna sostenible. Ojalá que las autoridades reaccionen antes de que sea insostenible, pero aún así la exhortación que está haciendo el Banco Central a los inversionistas o potenciales inversionistas nacionales y extranjeros es que confíen en la economía dominicana, porque no se prevé ningún tipo de riesgo en cuanto a lo que indican, valga la redundancia, los indicadores macroeconómicos que hoy día tenemos.